Buenos días a todos. Eh, Espero poder retomar la atención después de ese necesario break. Vamos a tener una conversación muy práctica sobre el talento silver en el sector construcción. Cómo es una ventaja competitiva y un pilar de la sostenibilidad en el sector y por supuesto en Amarillo. Para empezar, tenemos que mover esta conversación del terreno social al terreno empresarial, porque aquí lo que está en juego no es un debate sobre la inclusión, es una discusión sobre productividad, sobre gestión de riesgos y sobre la sostenibilidad estructural en el sector. La industria del sector constructivo está atravesando una paradoja muy importante. Estamos viviendo una desbandada de mano de obra calificada, pero por el otro lado tenemos también curvas de aprendizaje supremamente costosas, reprocesos que están afectando los cronogramas y todo esto está realmente impactando eh, los presupuestos y presionando los márgenes. Entonces, en este caso, lo que nos está preocupando es cómo la eficiencia cómo hacer para mantener la eficiencia operativa en los proyectos más complejos, garantizando la calidad y la seguridad en las obras. En muchos casos no nos está siendo posible retener la mano de obra calificada, la experta, la de los mayores de 50, porque son ellos los que tienen ese conocimiento y muchas de estas dificultades están basadas en no tener planes concretos de transferencia de conocimiento, en no tener la definición de planes de retención de perfiles estratégicos. Justo cuando los proyectos se hacen cada vez más complejos, cuando las exigencias técnicas se van agudizando por temas regulatorios, y cada vez el margen de error es mucho menor en una industria tan importante. En un sector como el nuestro, el conocimiento no está simplemente escrito en manuales y procedimientos. El criterio técnico que se forma con los años, esa agudeza, esa experiencia que convive con los colaboradores de más de 50 años es esencial. Y es esencial porque nos permite anticiparnos al riesgo, gestionarlo de manera responsable, anticiparnos en situaciones que potencialmente puedan convertirse en sobrecostos o incidentes de seguridad en obra. Ese es un conocimiento que se adquiere con bastantes años, incluso décadas de trabajo, pero que puede diluirse muy rápidamente si no se gestiona de manera intencional. Por eso es que esta no es una conversación necesariamente social, es una conversación más estratégica. Entonces, mientras el sector conversa sobre una pérdida de talento, es necesario que trabajemos en estrategias claras de retención, en trabajar en la fidelización, pero sobre todo abordar la transferencia de conocimiento de estas generaciones más expertas, que son las que al final del día generan ese activo que se debe volver el centro del modelo empresarial. Si aceptamos entonces que este es un problema estratégico, debemos entonces abordar la realidad demográfica que está abordando la estructura del sector. La población está envejeciendo, la vida laboral se está extendiendo, las trayectorias laborales no siguen los patrones que seguían hace algunos años, pero eso todos lo sabemos. Esta es la base de la economía plateada. Sin embargo, no debemos dejarlo solo como una estadística. La economía plateada para el sector construcción no es simplemente que haya más personas mayores de 50 años. Es entender cómo ese cambio altera la forma en que debemos diseñar los modelos de talento, los esquemas de productividad
y las decisiones de largo plazo que están afectando el negocio. No es un fenómeno que ocurre de puertas para afuera de la compañía, es una variable que incide directamente en la estructura de costos, en la gestión del riesgo y en la velocidad de ejecución de los proyectos constructivos. Cuando un trabajador de más de 25 o 30 años de experiencia se retira y no hay un modelo de retención o transferencia estructurado, no solamente se está perdiendo conocimiento técnico, se pierde también un criterio que se ha construido con la práctica. Esa pausa que evita decisiones precipitadas en un frente de obra y que simplemente añade la sensatez suficiente para gestionar los riesgos in situ. Además, se debilita la capacidad de anticipación del equipo, se pierde capacidad organizacional, se aumenta la dependencia a la prueba y error y se prolonga la curva de maduración de los perfiles más jóvenes. Esto tiene efectos concretos. Nos vamos a tardar más para llegar a esos estándares de desempeño que tenemos ahora. Vamos a tener mayor exposición a fallas críticas y probablemente menor estabilidad en áreas operativas y entornos complejos. Por eso la discusión no es necesariamente demográfica, se vuelve una discusión económica y estratégica. Entonces no es simplemente contar cuántos trabajadores Silver tenemos, cuántos colaboradores, sino cómo estamos incluyendo su experiencia en el diseño del negocio intrínsecamente. Entonces tenemos sistemas de mentoring formal, estamos midiendo el impacto Silver en esa prevención de incidentes, se están creando roles que capaciten un criterio técnico más allá del cargo tradicional que ejecutaron. En un sector donde la precisión es importantísima y la seguridad es innegociable, el talento Silver cubre esta necesidad estructural, es estabilizar nuestra operación, acelerar el aprendizaje organizacional y actuar como un amortiguador frente a la incertidumbre. Esto es cuando la experiencia impacta directamente la productividad, la seguridad y el control del riesgo, deja de ser un tema netamente social y se convierte necesariamente en un asset empresarial. ¿Cómo se conecta todo lo que les acabo de decir con nuestra estrategia de ASG? En Amarillo entendemos que la sostenibilidad es una estrategia de negocio de largo plazo. Si hablamos de temas importantes como las eficiencias energéticas, las emisiones, los materiales sostenibles, pero esos frentes son esenciales y forman parte de los compromisos, pero no son integralmente toda la estrategia de sostenibilidad. Por eso la sostenibilidad no simplemente se agota con huella de carbono o con requisitos técnicos estrictamente cumplidos. Una empresa sostenible es aquella que gestiona integralmente sus riesgos, que protege la capacidad de su ejecución a futuro y que toma decisiones responsables sobre ese talento humano que tiene el know-how, que tiene la gestión de conocimiento, el cual es esencialmente el diferencial de cualquier compañía. En ese caso, significa reconocer el talento en todas sus etapas como la base fundamental o un componente estructural de la estrategia de ASG, que es el que lo perfila hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos de la dimensión social dentro de la estrategia de ASG, no solamente nos referimos a bienestar o inclusión, hablamos de una continuidad operativa, de la transferencia de conocimiento, de la necesaria cultura de la seguridad y de una estabilidad organizacional. Hablamos de que asegurar ese conocimiento crítico no dependa del azar, sino que sea una visión y una decisión coherente dentro de la estrategia de largo plazo que busque estabilizar, crear valor a largo plazo. Para Amarillo, proteger y capitalizar la experiencia es parte de esta coherencia estratégica. No se trata solamente de construir proyectos ambientalmente responsables, sino
construirlos desde una organización que está pensando en el largo plazo. Entonces, la conexión de la economía plateada es una manifestación concreta que se traduce en modelos de gestión rigurosos, que se alinean con la productividad, la gestión del riesgo y la visión de futuro que define nuestra forma de hacer empresa. Ahora vamos a los bifes, como dicen los argentinos. Aquí es donde la conversación deja de ser conceptual y se vuelve real. Si la economía es una variable estratégica, entonces debe reflejarse en el diseño organizacional, en la asignación de roles y en la forma como estamos midiendo el desempeño. Entonces, la pregunta no es si estamos incluyendo Silver, por principio, es si estamos entendiendo el costo real de estructurarlo en el negocio. Vamos a ver el costo en amarillo. Tenemos 2.697 trabajadores, colaboradores directamente vinculados con la compañía. De esos, 220 hacen parte de nuestra fuerza de talento Silver, más de 50 años. De esos 2.697 también tenemos 690 que son menores de 30 años. Y el dato potente acá no es ese 8.16% que equivale al talento Silver en la compañía, sino la relación de ese talento Silver con el talento más joven. Tenemos un colaborador Silver por cada 3 colaboradores menores de 30 años. ¿Y esto qué dice? Estamos asegurando la transferencia de conocimiento, que se está robusteciendo cada vez más el conocimiento del talento joven y que no se está dejando al azar. Aquí básicamente es una plataforma natural de transferencia de conocimiento. Y un dato más relevante aún, ¿dónde están esos 220 colaboradores? Nuestros talentos Silver, de esos 220, 191 colaboradores están ubicados en el área de operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la experiencia está al frente de la obra. Estamos teniendo esa visibilidad, esa calidad, esa conciencia sobre los temas de seguridad al frente, al pie del cañón. Esto es de las cosas más importantes. Segundo, tenemos 134 colaboradores de esos Silver en un nivel operativo. Estas personas son las que dedican a transmitir el conocimiento, son las que tienen el know-how, pero al mismo tiempo están capacitando a nuestra población más joven. Esto lo que hace es que se reduzcan las curvas de aprendizaje y sobre todo se mitiguen riesgos críticos que, como ya hablamos, tienen mucho que ver con la experiencia. Y tenemos otro dato interesante, hay mandos medios como guardianes de conocimiento. Tenemos 59 colaboradores que son las personas que están llamadas a ser ese puente generacional en cargos tácticos que tienen toda la información desde el componente estratégico y la transmitan al frente de obra y son los que están básicamente asegurando la comunicación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para mantener la estructura, para mantener los principios y garantizar la comunicación fluida en términos de seguridad, calidad y cumplimiento. Desde esta perspectiva, pues la generación Silver no es para nada un pasivo demográfico para Amarillo. No es tampoco un asunto reputacional. Para nosotros es el centro de gravedad técnico. Es lo más valioso, lo que salvaguarda el conocimiento crítico y además garantiza ese aprendizaje organizacional. Bien gestionada, la economía plateada se convierte en una palanca real de competitividad en el sector. Nuestro mensaje final es: las ciudades que construimos hoy no están llamadas a ser sostenibles, pero la meta pierde coherencia cuando no gestionamos empresas sostenibles en la forma en que decidimos y competimos.
Hay una gran oportunidad de liderazgo, pasar de estos diagnósticos demográficos a la acción estratégica, a ponerle en plata blanca el valor a la generación silver al negocio y cómo es importante y cómo lo refleja en los resultados organizacionales. Construir ciudades sostenibles desde empresas que toman decisiones sostenibles sobre su talento, con una visión de largo plazo y con estrategia deliberada y con el rigor que exige un sector que, como el de la construcción, no puede improvisar. Muchas gracias.